En mi cena de graduación, mi madre levantó su copa de vino tinto, con los ojos vidriosos por el alcohol y el rencor acumulado, y dijo en voz alta, para que todos la oyeran: ojalá no hubieras nacido, hijo. Habrías ahorrado a esta familia el desastre que eres. El salón se congeló, el tintineo de los cubiertos cesó como si el tiempo se hubiera roto. Mi reacción no fue un grito ni lágrimas. Sonreí. Una sonrisa fría que cortaba como el filo de un cuchillo. Y respondí, entonces: Madre, hagamos que ese deseo se cumpla para todos los que lo merecen. Aquella frase no era solo un desahogo etílico. Era la grieta que había estado creciendo en nuestra familia desde que yo tenía memoria. Una fisura que se ensanchó hasta devorarnos a todos. Madrid, la ciudad que nos vio nacer y que ahora nos ahogaba en su bullicio indiferente, era el telón de fondo perfecto para esta tragedia. Vivíamos en un apartamento estrecho en el barrio de Chamberí, donde el olor a paella quemada y discusiones a medianoche eran el pan de cada día. Mi padre, un contable anodino que soñaba con ser algo más, había muerto 10 años atrás en un accidente de coche que nunca investigamos a fondo. Mi madre, Elena, se convirtió en una sombra amarga, trabajando como camarera en un bar de tapas hasta que las deudas nos obligaron a vender la casa familiar en las afueras. Y yo, Javier Ruiz, de 22 años recién graduado en Derecho por la Complutense, era el pegamento que fallaba en unirnos. Pero la verdadera traición no vino de mi madre esa noche. Vino de mi hermano mayor, Carlos, el Golden Boy de la familia, el que siempre había sido el favorito. Él estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa con su novia del momento, riendo como si nada. Carlos, con sus trajes a medida y su trabajo en una firma de abogados corrupta en el centro, había sido mi ídolo. Me había prometido ayudarme a entrar en su mundo, a escalar desde las cloacas de la sociedad madrileña hasta las alturas donde el dinero y el poder se entretejían como vides venenosas. Pero en lugar de eso, me había traicionado de la peor manera posible. Había sido él quien filtró los documentos falsos que hundieron a mi padre en la ruina antes de su muerte. Papá no murió en un accidente, lo mataron indirectamente, empujándolo al borde por una deuda que Carlos creó para quedarse con la herencia. Lo supe esa misma noche, después de la cena, cuando encontré el sobre arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Cartas bancarias, correos electrónicos impresos, pruebas irrefutables de que Carlos había manipulado las cuentas familiares para desviar fondos a su cuenta offshore. Mi madre lo sabía, por eso su maldición. Ella lo había encubierto por años, protegiendo al hijo perfecto mientras yo cargaba con el peso de ser el fracasado. La furia me invadió como un incendio forestal en las sierras de Guadarrama. No era solo rabia, era un vacío que exigía llenarse con justicia. Juré entonces, bajo las luces parpadeantes de la Gran Vía, que mi venganza sería meticulosa, legal en la superficie pero devastadora en el alma. No mataría. Peor aún, los haría desear la muerte. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación. Me instalé en una pensión cutre en Malasaña, rodeado de grafitis y el eco de guitarras flamencas en la distancia, para alejarme de la familia. Por las mañanas, fingía buscar trabajo en despachos de abogados menores, pero en realidad devoraba libros de psicología criminal en la Biblioteca Nacional. Aprendí sobre la fragilidad de la mente humana, cómo un susurro puede derribar imperios. Mi primer movimiento fue sutil, un correo anónimo a la firma de Carlos, adjuntando una pista sobre irregularidades en sus cuentas. No era suficiente para hundirlo, solo para sembrar la duda. Vi cómo su rostro palidecía en la siguiente cena familiar obligada. Mi madre lo notó y me lanzó una mirada acusadora, como si yo fuera el monstruo. Pero el verdadero conflicto estallaba en el terreno familiar. Mi tía Rosa, la hermana de mi padre,
La mediadora eterna con su rosario y sus consejos de pueblo. Intentó reconciliarnos. Javier. La sangre no se lava con sangre. Me dijo en su piso de lavapiés, oliendo a potaje y a incienso. Ella era el puente entre nosotros, la que había prestado dinero para mi carrera, la que guardaba secretos que ni yo conocía. La usé, por supuesto. Le conté una versión edulcorada de la traición de Carlos, lágrimas incluidas, y la vi dudar. Rosa era clave, controlaba la última propiedad familiar, una finca en Toledo que valía una fortuna en tiempos de burbuja inmobiliaria. Si la convencía de que Carlos era el veneno, podría cortarle las alas financieramente. La sociedad madrileña, con su hipocresía de cacerías en la sierra y cenas en el Ritz, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Fui a fiestas donde Carlos pavoneaba su éxito, fingiendo admiración mientras plantaba semillas de desconfianza. He oído rumores sobre tu hermano. Le susurré a un socio suyo, un tipo con bigote encerado y ego inflado. El dinero era el talón de Aquiles. Carlos había invertido en cripto volátil, apostando la herencia robada. Yo, con mis conocimientos de derecho, hackeé su portafolio no literalmente, sino a través de un contacto en la dark web que conocí en un bar de Chueca. Un par de transacciones falsas, y su fortuna virtual se evaporó en una noche de pánico bursátil. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía en mí como una marea negra. Noches en vela, caminando por el retiro, imaginando el rostro de mi padre destrozado en el coche, no por accidente sino por la codicia de su propio hijo. El V símbolo 1 ECDNG me visitaba en forma de botellas de Rioja barato, pero lo convertía en toantín, cada paso calculado para maximizar el dolor. Mi madre, al enterarse de las pérdidas de Carlos, me llamó histérica: estás destruyendo a tu hermano. Javier, ¿no ves que es todo lo que nos queda? Respondí con silencio, pero en mi mente gritaba: él nos destruyó primero. El DAN de símbolo 1 EF1 familiar se resquebrajaba. Carlos, acorralado, recurrió a la ley, me demandó por difamación, alegando que yo había inventado las pruebas. El juicio fue un circo en los juzgados de la Plaza de Castilla, con flashes de prensa sensacionalista pintándome como el hijo resentido. Allí, en la sala fría con olor a café rancio, vi el primer atisbo de mi twist. Rosa testificó a mi favor, pero no por lealtad. Reveló un secreto que me dejó helado: mi padre no era quien creía. Carlos y yo no éramos hermanos de sangre, él era hijo de un affair de mi madre con un socio de papá. La traición era más profunda, un laberinto de mentiras que hacía mi venganza. Injusta, ese descubrimiento me golpeó como un mazazo en el pecho, en pleno juicio. Rosa, con su voz temblorosa pero firme, soltó la bomba ante el juez. Elena tuvo una aventura con don Manuel Vargas, el contador de la firma. Carlos es su hijo, no el de mi hermano Antonio. El salón judicial se llenó de murmullos, como el zumbido de avispas en un colmenar andaluz. Mi madre se derrumbó en su asiento, el maquillaje corrido como ríos de tinta en un diario prohibido. Carlos, pálido como un fantasma en Semana Santa, me miró con ojos que por primera vez parecían suplicantes. Y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Toda mi rabia, mi meticulosa venganza, se basaba en una mentira. ¿O no? ¿La sangre no siempre dicta la traición? El corazón, sí. Salí del juzgado en una neblina de lluvia madrileña, el tipo de llovizna que cala hasta los huesos y te hace cuestionar si vale la pena secarse. Caminé sin rumbo por la Castellana, pasando por delante de los rascacielos que simbolizaban el éxito que tanto ansiaba. ¿Era Carlos menos culpable por no compartir mis genes? No. Él sabía la verdad desde los 16, cuando mi madre se lo confesó en una crisis de conciencia. Y aún así, manipuló las cuentas, no solo para enriquecerse,
sino para borrar cualquier rastro que pudiera exponer su ilegitimidad. Papá lo había intuido. Por eso las deudas accidentales que lo llevaron al colapso. Mi venganza no era errónea, solo incompleta. Ahora, el objetivo se ampliaba, mi madre, la tejedora de esta red de engaños. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me arrozó los talones esa noche, en la pensión donde el colchón hundido parecía burlarse de mis ilusiones. Recordé las tardes de infancia en la finca de Toledo, donde Carlos y yo corríamos entre olivos centenarios, fingiendo ser conquistadores. Él, siempre el líder, yo el seguidor leal. Pero incluso entonces, notaba las miradas de mi madre hacia él, cargadas de un amor culpable. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber renació, más afilado, teñido de una tristeza que me hacía sangrar por dentro. Llamé a Rosa, mi aliada involuntaria, y le exigí detalles. Era un error de juventud, Javier. Tu padre lo perdonó, pero el orgullo lo mató. Su voz era un lamento, el de una mujer atrapada entre lealtades familiares que se pudren como fruta madura. El conflicto se ramificaba ahora hacia lo social. La prensa, oliendo sangre, publicó titulares como El hijo bastardo y la herencia robada, drama en familia Ruiz. Mi reputación como abogado novato se evaporó. Despachos que antes me cortejaban ahora cerraban puertas. Pero usé esa humillación como combustible. Infiltrado en foros oscuros de Internet, contacté a un periodista freelance, un tipo cínico llamado Paco con acento sevillano y sed de escándalos. Le pasé los documentos originales, más el testimonio de Rosa grabado en secreto. Haz que sangren en público, le dije. La reacción fue una cadena. Carlos perdió clientes. Su novia lo dejó por un rumor de infidelidad que yo planté. Y mi madre fue despedida del bar, donde los clientes chismosos la acosaban con preguntas punzantes. En el plano del dinero, apreté el nudo. La finca de Toledo, ese oasis de viñedos y recuerdos, era el premio gordo. Convencí a Rosa de venderla, argumentando que los ingresos salvarían a la familia verdadera. Ella cedió, con lágrimas en los ojos, y el cheque llegó a mis manos 500.000 euros, limpios. No lo gasté en lujos, lo invertí en un fondo anónimo que financiaba demandas contra firmas corruptas como la de Carlos. Él, desesperado, intentó chantajearme con fotos de mi juventud. Borracheras universitarias que ahora parecían inocentes. Si publicas esto, te hundo. Me amenazó en un café de Sol, su voz ronca por el estrés. Sonreí, como en la cena de graduación, prueba, hermano. Veremos quién cae primero. Las emociones me devoraban. La Toantín se convertía en obsesión, soñaba con rostros distorsionados. Mi padre susurrando justicia desde la tumba. El TUI símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me llevó a terapia. Pero el psicólogo, un madrileño con gafas de montura gruesa, solo me diagnosticó trastorno de estrés postraumático. Rechacé las pastillas, prefería el fuego crudo de la venganza. Mi madre, en un arrebato de debilidad, me visitó en la pensión. Perdóname, Javier. Fue por amor equivocado. Sus palabras eran un bálsamo envenenado. La abracé, fingiendo perdón, pero en mi mente planeaba el siguiente golpe, exponer su affair en un documental low budget que Paco produciría. La ley, ese escudo y espada, se volvía en mi contra. Carlos contraatacó con una orden de alejamiento, alegando acoso. Tuve que mudarme a un piso compartido en Usera, barrio de inmigrantes y olores a curry, donde el anonimato era mi mejor amigo. Allí, entre grafitis en árabe y el ladrido de perros callejeros, forjé alianzas improbables, un jeque marroquí que me enseñó a rastrear transacciones, una abogada feminista que odiaba a los machos corruptos como Carlos,
El Dan de símbolo 1F1. Ese fantasma español de duelos y honra. Me impulsaba. En España, la familia es sagrada hasta que sangra, entonces, se convierte en campo de batalla. Pero el primer CAO se avecinaba. Una noche de tormenta. Carlos irrumpió en mi piso, violando la orden. Basta. Javier, somos familia. Joder. Su puño voló, pero lo esquivé. Y en la lucha que siguió, lo inmovilicé contra el suelo húmedo. Familia. Escupí. Es lo que tú destruiste. Lo dejé ir. Magullado. Pero no antes de grabar su confesión ebria, sí, lo hice. Por la herencia. Por ser el hijo de verdad. Aquella cinta sería mi arma maestra. Con la cinta en mi poder, el tablero se inclinó a mi favor. Pero la venganza, como el vino manchego, deja pozos amargos. Madrid en invierno es cruel, vientos helados que ver en la Puerta del Sol. Recordándote que la ciudad no perdona debilidades. Me instalé en una rutina de perenoye, cambiando rutas al trabajo provisional en una ONG de derechos humanos, donde fingía pasión por causas ajenas mientras tramaba la mía. La cinta ardía en mi bolsillo como un carbón vivo, la revisaba obsesivamente, escuchando la voz quebrada de Carlos admitiendo su crimen. Por la herencia. Por ser el hijo de verdad. Cada palabra era un clavo en mi ataúd emocional. Porque ahora entendía, no era solo codicia, era identidad robada. Él vengaba su bastardía a costa nuestra. El conflicto familiar escalaba a proporciones shakespearianas. Mi madre, Elena, se convirtió en un espectro errante, llamándome a horas intempestivas con sollozos entrecortados. Vuelve a casa, Javier. Podemos empezar de nuevo. Su voz, ronca por el tabaco y las noches en vela, evocaba a la mujer que una vez me arrullaba con coplas de Lorca. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme, en su lugar. Le envié copias anónimas de la cinta, fragmentos que la obligaban a confrontar su complicidad. Una vez, me encontró en un parque cerca del Bernabéu, envuelta en un abrigo raído. Me odias, ¿verdad? Asentí. Y vi el abismo en sus ojos, un pozo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN que reflejaba el mío. Odio lo que nos hiciste, respondí. Ella se fue caminando bajo la lluvia. Y supe que había plantado la semilla del colapso. Rosa, la mediadora, se reveló como el pivote inesperado. Después del juicio, se retiró a la finca de Toledo, vendiendo viñedos para pagar deudas imaginarias. La visité un fin de semana, conduciendo mi viejo Seat por la A4, el paisaje árido de Castilla recordándome la sequía de mi alma. Javier, para esto. La venganza es un ciclo. Mira a tu padre. Murió amargado por lo mismo. Me mostró cartas amarillentas de mi abuelo. Relatos de rencores durante la guerra civil que dividieron familias enteras. Pero en lugar de disuadirme, avivó el fuego. Descubrí que Rosa había encubierto el afer de mi madre por lealtad a Elena, su cuñada. Ahora, la usaría para el golpe final. Transferí parte del dinero de la venta a una cuenta a su nombre, implicándola en la corrupción de Carlos. Es por justicia. Le mentí. Ella lo aceptó, ciega por el lazo sanguíneo. En el frente social, el escándalo se propagaba como un virus en las redes. Paco, el periodista, lanzó un podcast viral, Sombras en la sangre, la traición de los Ruiz. Descargas millonarias. Invitados anónimos contando anécdotas que yo había fabricado. Carlos se volvió paria. Vi su foto en portales de empleo, buscando posiciones menores en despachos de provincias. Sudán de símbolo 1F1. Ese orgullo castizo de ser el hombre de la casa se desmoronaba. Me crucé con él en una manifestación contra la corrupción en la Puerta del Sol irónico. No. Te has convertido en un monstruo. Me espetó, rodeado de pancartas y megáfonos. Reí.
Amargamente, tú me forjaste. Esa noche, filtré la cinta completa a un blog de chismes, al amanecer. Su firma lo despidió por conflicto de intereses. El dinero fluía como sangre de una herida abierta. Con los fondos de la finca, financié una demanda colectiva contra la firma de Carlos, representando a víctimas ficticias que Paco reclutó en bares de mala muerte. Ganamos 200.000 euros en compensaciones que redirigí a una fundación en nombre de mi padre. Un toque poético de ironía. Mi madre, al borde de la ruina, recurrió a prostitución emocional, vendió joyas familiares en el rastro. Su anillo de compromiso por unos euros que apenas cubrían el alquiler. La vi una vez, demacrada, regateando con un turista rubio. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe mío se transmutó en piedad fugaz. Pero la aparté. La piedad es el veneno de la venganza. La ley se cerraba como una trampa. La policía me interrogó por incitación al acoso, gracias a una denuncia de Carlos. En la comisaría de Moncloa, bajo luces fluorescentes que zumbaban como moscas, negué todo con la frialdad de un abogado entrenado. Pruebas, señores. Sin pruebas, soy inocente. Salí libre, pero el miedo se instaló y si contraatacaban. El TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me llevó a alucinaciones. Veía a mi padre en las sombras del metro, asintiendo aprobación. La Toantín se volvió febril. Planeé el clímax en una cena familiar forzada, organizada por Rosa en la finca remanente. Allí, bajo olivos centenarios que susurraban secretos, se reunieron mi madre, Carlos con ojeras profundas, Rosa como anfitriona temblorosa. Yo llegué último, con una botella de vino envenenado metafóricamente, la verdad completa. Brindemos por la familia, dije, reproduciendo la cinta en un altavoz portátil. Sus rostros se contorsionaron. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe EN Carlos. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN en mi madre. Esto acaba aquí, declaré. Pero el twist parcial llegó cuando Carlos, en un arrebato, confesó: no fui solo. Papá lo sabía todo y me ayudó a encubrirlo, por amor a tu madre. Mi mundo se tambaleó de nuevo. Mi padre, cómplice, esa confesión de Carlos en la finca de Toledo fue como un terremoto que resquebraja la sierra. Todo lo que creía sólido se convirtió en polvo. La noche era espesa, cargada de grillos y el aroma terroso de la tierra después de la lluvia. Pero en mi interior solo había un vacío rugiente. ¿Papá? ¿Cómplice? Repetí. Mi voz un eco hueco entre los olivos. Carlos, con la cara surcada por lágrimas que no limpiaban su culpa, asintió. Quería protegerla a ella, a nosotros. La herencia era para ti, Javier, pero el pánico. Lo torcí todo. Mi madre sollozó, arrodillada en el patio de grava. Antonio lo amaba tanto que mintió por mí. Rosa, testigo silenciosa, se persignó, murmurando oraciones a la Virgen de la Caridad. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe se reinventó, no ya contra ellos, sino contra el fantasma de mi padre, ese pedestal que había construido con recuerdos idealizados. ¿Cómo podía odiar a un muerto que había sacrificado su honra por un amor torcido? Caminé solo por los viñedos, las uvas maduras colgando como frutos prohibidos, y lloré por primera vez desde la muerte de él. Lágrimas saladas que sabían a traición colectiva. La venganza. Mi brújula. Vacilaba. Seguir adelante era justicia o locura. Regresé al amanecer, exhausto, y encontré a la familia fragmentada. Carlos había intentado suicidarse con pastillas. Mi madre velándolo en la cocina rústica. Sálvalo, le dije a Rosa. Pero no olviden, esto no termina hasta que paguen. Madrid me recibió con su indiferencia habitual. El tráfico de la M30 rugiendo como una bestia indiferente. Volví al piso en Usera,
donde mi compañero marroquí, Kein, me preparó té de menta y escuchó mi confesión nocturna. La familia es como el desierto. Hermano, te quemas si no sabes navegarla. Su sabiduría callejera me ancló. Contacté a mi terapeuta. No por debilidad, sino para afilar la mente. Estás en un limbo ético, me dijo, donde el perdón y el castigo se entremezclan. Rechacé el limbo. Elegí el fuego. El siguiente paso fue legal, demandé a la firma de Carlos por fraude, usando la cinta como evidencia. El juicio se fijó para primavera, en los tribunales de la calle Génova, donde el sol filtrado por vidrios sucios iluminaría sus mentiras. El conflicto social se intensificaba. El podcast de Paco escaló a un libro sensacionalista, La herencia maldita, que se vendía como churros en el Corte Inglés. Entrevistados anónimos, yo entre ellos, disfrazado de voz distorsionada, pintaban a los Ruiz como una dinastía caída, al estilo de los Borgia en versión castiza. Carlos, ahora en paro, se mudó a un piso social en Vallecas, rodeado de grafitis y el eco de sirenas policiales. Lo vi una vez, mendigando un cigarrillo en un bar de barrio, su orgullo evaporado. Solo quedaba un hombre roto. Te odio, Javier, murmuró. Bien, respondí. Es el comienzo. En el terreno del dinero, el lazo se apretaba. Los fondos de la demanda fluyeron, 300.000 euros que usé para comprar acciones en la competencia de la firma de Carlos, hundiendo su valor bursátil. Mi madre, desesperada, intentó vender su historia a una tele de tarde, pero el productor la rechazó, demasiado sórdido, incluso para nosotros. Terminó limpiando casas en La Moraleja, irónicamente en las mansiones de los ricos que Carlos envidiaba. La visité disfrazado de repartidor, dejando un sobre con billetes y una nota: paga tus deudas. La mía espera. Su reacción, un llanto ahogado, fue el combustible para mi aislamiento emocional. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me acechaba en sueños, visiones de infancia donde mi padre me enseñaba a montar en bici por el Retiro. Su risa genuina. ¿Había sido todo una farsa? Consulté archivos viejos en el archivo histórico. Páginas polvorientas que confirmaban el affair, fechas, cartas interceptadas. Pero también hallé algo nuevo: mi padre había escrito un testamento oculto, dejando todo a mí, no a Carlos. Lo destruyó él mismo, por amor. Ese detalle me rompió. La Toantín se volvió autodestructiva. Bebí hasta el olvido en antros de Malasaña, donde flamenco y rock se fundían en un lamento colectivo. Rosa, la mediadora, se quebró bajo la presión. Me llamó desde Toledo. He transferido el dinero restante a Carlos para redimirme. Traición doble. La confronté en la estación de Atocha, entre maletas y despedidas. Eres como ellos, le escupí. Ella, con ojos de cordero, reveló el twist mayor: tu padre no murió en accidente. Lo maté yo, indirectamente. Le di las pastillas para el dolor, pero sobredosis. El mundo se detuvo. Rosa, la santa, la aliada, había envenenado a mi padre por piedad misericordiosa, para acabar su sufrimiento por la traición familiar. Mi venganza, un castillo de naipes, se derrumbaba. El TU y símbolo 1F7TV símbolo 1FDNG me engulló. Corrí a la calle. El tráfico un borrón, gritando en silencio. ¿Quién era el villano ahora? La ley. Indiferente. Programaba mi juicio paralelo, cargos por extorsión, gracias a las pruebas que Carlos fabricó en represalia. El twist de Rosa me dejó desnudo ante el abismo. Un precipicio desde el que Madrid parecía un hormiguero insignificante. La estación de Atocha, con su jungla de palmeras y ecos de anuncios, se convirtió en el epicentro de mi crisis. Salí tambaleándome, el sol de mediodía quemando como acusación. ¿Piedad asesina? Mi tía, la devota,
Había cruzado la línea que separa el consuelo del crimen, corrí a la finca de Toledo, ignorando radares y multas. El SEAT rugiendo como mi pulso desbocado. Allí la encontré, regando rosales con manos temblorosas, el rosario colgando como un verdugo. Dime que es mentira, exigí, agarrándola por los hombros. Ella se derrumbó, confesando entre sollozos: tu padre sufría cáncer terminal, Javier. No quería decírtelo. Las pastillas. Fue un error de cálculo. Piedad, no asesinato. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se disolvió en un mar de grises. Mi padre, no víctima de traición vehicular, sino de un mal silencioso que la familia ocultó como un pecado original. Carlos lo sabía. Mi madre también. El accidente fue una tapadera para la sobredosis. La venganza, mi faro, se apagaba en revelaciones que me hacían cómplice retrospectivo. Había destruido a mi familia por una ilusión. No. La traición económica seguía en pie, pero ahora teñida de tragedia compartida. Regresé a Madrid en la penumbra. El paisaje castellano un borrón de culpa e irresolución. El clímax se avecinaba, el juicio conjunto, donde todas las máscaras caerían. Preparé mi defensa con fiebre maníaca. En la biblioteca de la Complutense, entre tomos de derecho penal y tratados de ética, tejí un argumento, no venganza, sino exposición de verdades enterradas. Paco, leal como un perro de presa, recopiló testimonios enfermeras del hospital que confirmaban el cáncer. Vecinos que oyeron las discusiones pre-mortem. El dinero de las demandas lo usé para contratar a una abogada estrella, Marta López, una leona de los tribunales con cicatrices de batallas feministas. Esto no es drama familiar, me dijo en su oficina con vistas a la sierra. Es un caso de encubrimiento colectivo. Gánalo, y redimes tu alma. El conflicto se globalizaba. La sociedad, ávida de morbo, convirtió el juicio en circo mediático, cámaras en la plaza de Castilla, manifestantes con carteles justicia para los Ruiz. Mi madre testificó primero. Un esqueleto de mujer con voz quebrada, mentí por amor. Perdonadme. El jurado, madrileños curtidos por crisis económicas, la miró con piedad teñida de asco. Carlos siguió. Admitiendo la manipulación financiera, quería probar mi lugar. Su confesión fue un puñal. Vi lágrimas genuinas, no de arrepentimiento, sino de derrota. Rosa, la clave, se negó a hablar, invocando el quinto en España, el derecho al silencio. Pero yo la obligué con una demanda paralela por homicidio involuntario. En el banquillo, enfrenté las acusaciones de extorsión. Señor Ruiz, dijo el fiscal, un tipo con corbata roja como sangre. Su venganza ha destruido vidas. Me levanté. Voz firme, no venganza. Señoría. Revelación. Mi familia mintió sobre la muerte de mi padre. Robó su legado. Yo solo iluminé las sombras. Presenté la cinta, los documentos, las cartas de mi padre encontradas en un cajón olvidado. El salón jadeó cuando leí en voz alta su última nota. Perdónenme por las mentiras. Cuida de ellos, Javier. Lágrimas mías, por primera vez públicas, sellaron el testimonio. El CAO estalló en la deliberación. Una pausa de 3 días, eternos como un luto. Madrid bullía, protestas por justicia familiar. Editoriales en El País cuestionando mi cordura. Kane me hospedó de nuevo. Suté un bálsamo contra la paranoia. Soñé con mi padre. No acusador, sino abrazándome. Termina esto. El veredicto llegó en una mañana brumosa, absuelto de extorsión. Carlos culpable de fraude con sentencia suspendida. Mi madre y Rosa multadas por encubrimiento. No victoria, catarsis amarga. Pero el twist final, el que lo cambió todo, irrumpió esa noche. Una llamada anónima, Javier. Soy Manuel Vargas, el padre de Carlos. Quiero verte.
el amante de mi madre. Vivo y próspero en Marbella. Había seguido el juicio desde lejos. Conduje al sur. La Costa del Sol, un espejismo de yates y mentiras. En su villa blanca, con vistas al mar, me recibió un hombre canoso, elegante, con ojos idénticos a los de Carlos. No soy el villano, dijo, sirviendo brandy. Tu padre y yo éramos socios. Y amigos. El affair fue un error, pero la herencia que Carlos robó era mía, para ti. Reveló documentos. Mi padre y él habían planeado un fondo secreto para mi educación, saboteado por la codicia de Carlos. El verdadero traidor no era sangre, era ambición ciega. El encuentro con Manuel Vargas en Marbella fue el eje que giró mi universo 180 grados. Un giro que transformaba la venganza en redención inesperada. La villa, con sus azulejos morunos y el salitre del Mediterráneo filtrándose en el aire, olía a secretos caros. Sentado en un salón con vistas a la cala de Marbella, donde yates blancos danzaban como peces de plata, escuché su historia. Antonio y yo construimos un imperio en los 80. Javier. Cuentas offshore. Propiedades. El affair con Elena fue un tropiezo, pero Carlos. Él descubrió todo y lo torció para sí. Mostró extractos bancarios, firmas digitales que probaban un fideicomiso de 1 millón de euros, destinado a mí desde mi nacimiento. Carlos lo había vaciado, fingiendo deudas paternas. Mi padre murió sabiéndolo. Su accidente una liberación de la vergüenza compartida. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb final no fue explosivo, sino un suspiro exhalado tras años de contención. ¿Por qué ahora?, pregunté, el brandy quemando mi garganta como la verdad. Manuel, con arrugas que mapaban una vida de excesos, respondió por redimirme. Carlos es mi sangre, pero tú eres el hijo que Antonio soñó. Me entregó un maletín, documentos, un cheque por el monto robado más intereses. 2 millones. No lo vi como riqueza, sino como cierre. Regresé a Madrid al atardecer. La autovía A7, un río de luces que reflejaba mi mente fracturada pero liberada. La reacción en cadena fue inmediata y devastadora. Confronté a Carlos en su piso de Vallecas. Un cuchitril con paredes agrietadas y olor a humedad. Es tuyo, todo, le dije, tirando el maletín a sus pies. Él, demacrado por meses de caída libre, se arrodilló. Hermano. Padre. Lo siento. No lo abracé, en cambio. Le ofrecí una rama. Únete a la fundación de papá. Redímete trabajando para los que como nosotros perdieron todo. Aceptó. Lágrimas surcando su rostro barbudo. Mi madre, enterada por una llamada mía, llegó esa noche, envuelta en un chal raído. Hijo, puedes perdonar. La miré largo rato, viendo no la traidora, sino la mujer rota por elecciones ajenas. Perdono, madre. Pero no olvido. Vive con eso. Rosa, la última pieza. Se retiró a un convento en Ávila, buscando absolución en muros de piedra fría. La visité una vez, a través de rejas, su hábito gris un sudario de penitencia. Fue piedad, Javier. Asentí, piedad es lo que te doy, paz. Le transferí lo suficiente para su retiro, cortando el lazo con generosidad calculada. La sociedad, caprichosa, olvidó pronto el escándalo. Paco escribió un epílogo redentor en su libro, vendiendo miles más. Yo, con el dinero recuperado, fundé la Fundación Antonio Ruiz, ayuda legal para familias destrozadas por deudas y secretos. Mi primer caso, una viuda de Parla, eco de mi madre. Las emociones se asentaron en capas, transmutado en empatía, en propósito, en sabiduría. H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN en crecimiento. Caminaba por el retiro al alba, donde el lago reflejaba cisnes indiferentes. Y sentía a mi padre cerca, no en acusación,
sino en orgullo. La ley, esa amante esquiva, me abrió puertas, un despacho propio en Gran Vía, clientes que valoraban mi resiliencia. Carlos trabajaba para mí, un redentor silencioso, mi madre. En una residencia tranquila en las afueras, escribía memorias que nunca publicaría. Él fueron irreversibles. Como cicatrices en la piel española, la familia Ruiz, antaño unida por mentiras, renació fragmentada pero honesta. No hubo final feliz cinematográfico, solo la cruda realidad de que la venganza, cuando se cocina a fuego lento, quema al cocinero tanto como al plato. Pero en esa quemadura hallé libertad. Madrid, con su caos eterno, me vio renacer un hombre que, habiendo tocado el fondo del pozo familiar, escaló con uñas y verdad. Y así, en noches de insomnio, levanto una copa imaginaria y brindo por los deseos que no se cumplen, y las venganzas que se convierten en justicia. Porque al final, la sangre no hierve sola, la avivamos nosotros, y solo nosotros podemos apagarla.